Por este día, permitiste que amaneciera y en tu perfecta voluntad has decidido que estemos aquí, Señor. Danos la sabiduría para poder aprender más a vivir conforme a lo que conocemos en tu palabra, Dios. No permitas que solo sea conocimiento lo que adquiramos aquí, Señor. Permítenos ser sabios para vivir la vida que te refleje hacia otras personas, Padre, y por eso nos encomendamos a ti. Que tu Espíritu Santo hable a través de lo que hoy vamos a exponer. Y Señor, abre el entendimiento de todos nosotros a la verdad de tu ley. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pues bueno, para los que nos están visitando por primera vez, estamos estudiando el libro de Eclesiastés. Ya estamos en el capítulo 8. Ya estamos en la segunda mitad o el último tramo de este libro tan controversial, pero tan lleno de enseñanza para tu vida y mi vida. Así que te voy a invitar que vayas ahí a tu Biblia, pero vayas preparando el capítulo 8 que vamos a ver el día de hoy. Pero déjame darte una breve introducción sobre los versos que vamos a leer. Son versos muy controversiales, versos que si tú los sacas del contexto de la Biblia, te pueden generar más confusión y frustración que paz y que seguridad en lo que estás leyendo. Así que es necesario ver el libro de Eclesiastés en toda la narrativa de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para entender cuál es el mensaje que el Señor quiere que tú y yo escuchemos de Él en estos versos. Y hace ratito teníamos un discipulado con los hermanos en la mañana que están tomando distintivos y hablábamos de la prioridad de la palabra como algo que distingue a esta iglesia y con un propósito bien claro y definido. A veces cuando vamos a los buffets, pues vamos a la zona que nos gusta. Si te gustan las carnes y no te gustan las ensaladas, pues te vas solo a las carnes, las ensaladas ni las pelas. Pero imagínate que te alimentes siempre de carne, bueno, pues tu ácido úrico va a estar siempre bastante mal, necesitas una dieta balanceada. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. A veces solo nos gusta hablar de los temas que son bonitos, que son cómodos, que nos encantan al oído, pero los temas que son controversiales y duros de asimilar, tratamos de no pasar a esa barra del buffet porque no nos encanta. Bueno, pues el día de hoy vamos a pasar a la barra del buffet que no es tan popular, pero que es necesaria para ti y para mí en una dieta espiritual balanceada. Vamos a hablar de la soberanía de Dios, de la sabiduría de Dios y por qué hay tantas cosas en esta vida que parecen controversiales y paradójicamente contrarias, para poder entender cómo en Cristo todo puede encontrar sentido aún estando en esta vida debajo del sol. Así que Dios usó la frustración de un rey, del rey Salomón, para mostrarnos lo deprimente que puede ser la vida en esta tierra cuando el hombre está lejos de Dios, cuando el hombre está separado de Dios. Y no importa el siglo que viva, este hombre, Salomón lo escribió hace 3000 años y las cosas no han cambiado, siguen muy parecidas. El hombre que está separado de Dios tiene un vacío en su alma, tiene un tamaño de eternidad de vacío en su alma que solamente un Dios eterno puede llenar. Así que por eso el Señor nos deja Eclesiastés para que en la frustración que vemos en el corazón de Salomón, tú y yo podamos ir a donde no está la frustración, que es el Evangelio, que es en Cristo quien se ha acercado a nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, para que podamos vivir nuestros días en esta tierra con un sentido eterno. No todo se acaba aquí, la palabra de Dios es claro en esto, la vida no se acaba el día que tú dejas de respirar. Entendemos por la palabra de Dios que una vez que alguien exhala su último aliento, viene otro tipo de vida, que es vida eterna o muerte eterna. Así que el hombre tiene 3 chances. Un chance es nacer una vez y morir una vez y morir eternamente, o en Cristo es nacer físicamente, nacer nuevamente en el Espíritu y vivir eternamente. Entonces, tú y yo podemos tener la vida eterna cuando creemos en Cristo, y esa es la razón por la cual tú y yo podemos en Eclesiastés ver la necesidad de ver más allá de lo que sucede en esta vida debajo del sol. Así que algunas versiones titulan estos capítulos 7, 8 y 9
como sabiduría para la vida. Si tú tienes la Reina Valera, así aparece en tu Biblia. Y vamos a leer el capítulo 8, vamos a exponer el capítulo 8 para descubrir lo que Dios quiere que tú y yo comprendamos de cómo podemos vivir sabiamente nuestros días debajo del sol con la perspectiva eterna y no solo la terrenal. Así que si es la primera vez que nos visitas y quizás no entiendes lo que ahorita vamos a leer, no te preocupes mientras exponemos la palabra de Dios, mientras yo voy exponiendo la Biblia verso a verso. Estoy seguro que el Espíritu Santo te va a empezar a hacer clic en muchas cosas o pensamientos que has tenido, inquietudes o hasta experiencias, y vas a poder captar qué es lo que el Señor nos está hablando en su palabra. Eclesiastés 8, versículo 1, si Dios lo permite vamos a terminarlo todo, son 17 versos, así que voy a tratar de que sea dinámico y nos apuremos para que no estemos cabeceando en el verso 13, 14. Dice, verso 1, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, y quien le dirá, ¿qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, porque no sabe lo que ha de ser, y él cuando haya de ser. ¿Quién lo enseñará? ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le será prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Yo, pues, dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje, el hombre buscándola no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Vivimos en una generación, hermanos, de crear falsedades digitales en tan solo minutos. Es una cultura de los filtros, ¿verdad? Los filtros en las redes sociales, los filtros en las cámaras, y ahora la inteligencia artificial, tú ya le puedes poner qué quieres y cómo te quieres ver, y la inteligencia artificial te va a dar una imagen perfecta de ti. Y podemos ponernos ya sin patas de gallo, con pelo, ¿verdad? También con ojo azul, delgadito, como tú quieras te puedes poner, porque los filtros te permiten hacer esto. Y lo que hacen los filtros es ocultar defectos y ocultar esas partes que no son tan agradables a la vista y crear una falsa realidad. Si hay jóvenes aquí buscando pareja en las aplicaciones, chavos, chicas, abusados, porque los filtros son bastante engañosos. Mejor busca en la iglesia
quizás a la idónea que el Señor tiene para ti, para que no vayas a salir con una sorpresa. Y vivimos en una cultura que se está acostumbrando a este tipo de cosas, a crear ilusiones alterando la realidad con filtros. Pero cuando es hora de pasar de lo digital a lo real, como te digo, te puedes dar cuenta que aquello que parecía tan perfecto, híjole, no es tan perfecto. Y entonces, cuando la realidad se desinfla, viene la desilusión de una expectativa de perfección que erróneamente hacemos. Pero esto no es exclusivo de las redes sociales, hermano. Tristemente también pasa en las iglesias. Pastores y predicadores le ponen filtros al evangelio, a la palabra de Dios, para poder presentarlo atractivo al hombre y que la vida cristiana pueda parecer preciosa, sin problemas, sin sufrimiento, sin dolor, sin lucha, sin pruebas y con mucho dinero. Ese es un filtro que ponen muchos. Pero cuando llega el día de la aflicción a los hombres, llegan los cuestionamientos de, pues no que eres bueno, Dios, pues no que eres bondadoso. ¿Cómo es que si tú eres bueno puedo padecer entonces una enfermedad o la escasez? Y se empieza a cuestionar el poder de Dios en función de la circunstancia. Y es aquí donde el Señor ocupa estos capítulos de Eclesiastés 7, 8 y 9 para presentarnos la vida del justo sin filtros, porque el justo también padece. Lo que acabamos de leer, a veces parece que el justo hizo las obras del malo y termina muriendo y sepultado en el mismo lugar que el malvado. Y parece que la vida es injusta. Justos también sufren, hermano. Los cristianos también sufren. También mueren, también se enferman. También padecen la falta de un trabajo, también padecen la escasez. Pero a diferencia del malvado, el justo por la fe vivirá. El justo por Cristo tiene una oportunidad de ver las cosas más allá de lo que está sucediendo en el presente. Quizás alguna vez has preguntado por qué pasan cosas buenas a la gente que es mala y por qué pasan cosas malas a la gente que es buena. No eres el primero ni el único. Esto mismo observó Salomón hace 3000 años y se describen en estos capítulos 7 y 8 y 9, pero la respuesta no la vamos a encontrar aquí. No lo vamos a encontrar en lo que Salomón observa, sino en las palabras que Jesús nos dijo. Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis. Jesús está diciéndole a sus discípulos, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Y qué significa eso? Yo he vencido al mundo, hermano. Quienes predican mensajes con filtro, que el cristiano, venir a Cristo, ya no vas a padecer prueba ni aflicción, es un filtro peligroso porque venden un cristianismo color de rosa. Y están predicando tristemente contrario a las palabras que Jesús acaba de decir en 16:33. En el mundo tendrán aflicción. Esa es una verdad. Pero la verdad más maravillosa es que no solo prometió que íbamos a poder confiar, o sea, no nos dijo van a estar exentos, sino dijo, aún en medio de la aflicción, confía, porque yo he vencido al mundo, porque yo voy a estar con ustedes. Vencer al mundo. Murió, resucitó y fue puesto en lugar de honra y está con nosotros. Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La diferencia del malvado es que va solo. La diferencia del justo es que va con Cristo. Así que vamos a ver la palabra sin filtros. Vamos a quitarle esos filtros para ver con certeza que con Cristo las aflicciones de esta vida, aunque pueden parecer extensas, incluso a veces dolorosas, tienen un propósito en la perspectiva por encima del sol. Y en este punto Salomón pregunta, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Salomón va a comenzar hablando o alabando más bien la sabiduría que adquiere aquel que comprende las cosas que suceden en esta vida con la ayuda de Cristo.
quien puede analizar e interpretar las cosas que suceden debajo del sol con discernimiento. Salomón no se refiere a la sabiduría como la acumulación de conocimiento nada más. Se refiere a la sabiduría que discierne profundamente lo que viene de Dios por el efecto que produce en el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que la sabiduría te permite saber qué está trabajando Dios en tu carácter a través de la diferente situación que vives. Aunque es cierto que nadie puede entenderlo todo, la sabiduría que viene de Dios nos ayuda a discernir muchas cosas y sobre todo nos lleva a actuar con prudencia, incluso en medio de las cosas que no son tan comprensibles para ti. El efecto que tiene la sabiduría de Dios en cada uno de los hombres que abraza esta sabiduría es perceptible. Fíjate cómo continúa este primer verso. Dice, la sabiduría del hombre ilumina su rostro. ¿Qué quiere decir eso? Que se nota cuando estás confiando en tu Dios. Que se nota cuando sabiamente estás atravesando el valle de aflicción. Y la tosquedad, esa cara dura, esa cara de fucho de limón agrio, dice aquí, se va. La cara de semblante de tosquedad se mudará. El efecto que tiene la sabiduría de Dios sobre el creyente hace que el rostro sea más bonito. ¿La sabiduría de Dios me hace más guapo? Ojalá, pero no necesariamente. Solo dice que nos quita la cara de fuchi que regularmente tenemos ante las cosas de la vida. ¿Por qué? Porque expresa que hay una confianza en lo que está viviendo. Y es posible porque la sabiduría de Dios, la sabiduría que procede de Dios, no solo transforma nuestro interior, sino también se refleja en nuestro exterior. Y se manifiesta en la forma que hablas, en la forma que actúas, en la forma que nos vemos. Y aquí es donde encontramos a gente que no entiende por qué, a pesar de ciertas circunstancias de dolor, hay creyentes que pueden reflejar paz. Hay creyentes que aún perdiendo a un familiar, perdiendo un trabajo, perdiendo algo que amaba mucho, puede decir como Job, Jehová dio, Jehová quitó, y el nombre del Señor se ha exaltado. ¿Qué hace que un hombre pueda decir eso? La confianza que tiene en lo que está haciendo el Señor. Ahora podemos examinar que tanto la sabiduría de Dios como nuestro entendimiento de la soberanía de Dios pueden afectar lo que sentimos en el interior, pero también lo que otros ven en el exterior. A veces podemos decir, sí, yo confío en Dios, pero mientras lo dices, puedes estar destilando ansiedad y depresión. Y la gente piensa, ¿en verdad? ¿En verdad? ¿Dices lo que sientes? Y es la parte donde necesitamos interiorizar y decir, ¿estoy creyendo lo que estoy diciendo? Porque tendría que verse. Y no es una carga, hermano, porque es un fruto lo que va pasando en lo exterior, pero la sabiduría de Dios nos lleva a creer lo que decimos y que se vea ante otras personas. Ahora, ¿cómo podemos recibir esta sabiduría divina? A lo mejor te puedes preguntar, yo quiero de eso. Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Todo inicia con el temor a Jehová. ¿Y qué es eso? Tenerle miedo y decir, no, no te me aparezcas, no quiero verte, tengo terror. No. Todo inicia con el correcto entendimiento de quién es Jehová nuestro Dios. Porque cuando tú conoces quién es Jehová, quién es el Señor, el temor no es un miedo, es un asombro, es una reverencia que te lleva a confiar en alguien más grande que tus capacidades. Y esa reverencia por su grandeza, el temor a Jehová, es el que nos ayuda a despertar la sabiduría. Para conocer quién es Dios, definitivamente necesitamos su palabra. Necesitamos sus enseñanzas, necesitamos ser expuestos a sus atributos. Conocer al Dios de su palabra nos va a ayudar a no hacernos una idea de Dios a mi imagen y a mi semejanza, como yo quiero que sea, ¿sabes? A veces hacemos una idea de Dios como Santa Claus. Si me porto bien, me va a dar regalos. Si me porto mal, no me va a dar regalos. Ese es un mal entendimiento de Dios.
El inicio de la sabiduría viene de conocer quién es Dios, el Dios soberano, que con el poder de su palabra creó todas las cosas y sostiene todas las cosas, Colosenses. Conocer el Dios eterno, el Dios que es el alfa, el omega, el principio y el fin. Conocer al Dios omnisciente que sabe todo de ti, el omnipresente que está en todo lugar, el omnipotente que todo lo puede. Cuando tú conoces al Dios verdadero, dejas de hacer de Dios un sirviente para tus deseos, para tus deleites, y dejar de decretarle y ordenarle, y tienes que hacer esto porque yo soy el hijo del rey y te decreto y te declaro. Dejas de hacer estas cosas porque confías en la soberanía de un Dios eterno. Cuando tú y yo conocemos quién es el Dios que tiene nuestra vida en sus manos, nuestra respuesta es asombro, reverencia, respeto y confianza de quién es Él. Una persona que teme a Dios, una persona que sabe cuál es la posición de Él en la tierra y la posición de Dios, no está en posición de exigirle cómo deben de suceder las cosas, porque comprende su voluntad, comprende sus pensamientos y sabe que son superiores a los suyos, y deja de bajar a Dios a su nivel de pensamientos. Cuando tenemos el temor de Dios, estamos en la posición correcta para poder abrir sabiduría de Dios. Y la sabiduría es eso, simplemente ver la vida desde la perspectiva en la que Dios la ve y responder de acuerdo con ella. Pero tristemente, hermanos, sin el temor del Señor, sin ese pleno conocimiento de quién es Dios, tomamos decisiones basadas en nuestro entendimiento humano que termina fallando. Por eso Salomón inicia con una alabanza y dice: ¿quién como el sabio? ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Porque la sabiduría divina bien aplicada te va a ayudar a vivir con discernimiento de por qué estás viviendo lo que estás viviendo, confianza de que, Señor, no sé qué estás haciendo, pero confío que tus pensamientos son de bien y no de mal. Señor, dame serenidad y tranquilidad aún en medio de la tormenta, porque tú vas en mi barca. Aún en medio de un mundo tan caótico como el nuestro, puedes tener la confianza que Jesús va en la barca. Y uno de esos escenarios caóticos lo vemos en un mundo roto por el pecado y en la imperfección de las autoridades. Sin duda necesitamos sabiduría para leer el verso 2, 3, 4 y los que siguen, porque dice: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. El consejo que aquí leemos es: condúcete con sabiduría ante aquellos que están con autoridad. No somos llamados a hacerlo porque las autoridades sean buenas. Estamos llamados a hacerlo por la palabra del juramento de Dios, es decir, por obediencia a la palabra de Dios. Quizás pienses que esto es difícil en México. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades no son dignas de ser admiradas ni seguidas. Pero el consejo no está en obedecer las autoridades porque sean buenas o por su desempeño. Romanos 13, verso 1 y 2. Acompáñame ahí para que vayamos a ver lo que el Señor corrige en una sociedad bajo el Imperio Romano, bajo la autoridad de Nerón, uno de los peores emperadores que vio la tierra. Vas a ver al apóstol Pablo diciéndole a los romanos 13, Romanos 13, 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? No se lo merecen, son corruptos, son tal. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto lo está escribiendo Pablo bajo el Imperio Romano y, como te decía, bajo las órdenes terribles de Nerón. Así que el llamado no está condicionado a obedece a tus autoridades y sométete si son buenas. No. Teológicamente nos podemos someter a las autoridades porque sabemos quién las puso ahí.
Y Dios sabe por qué deja que estos gobernantes estén por un tiempo, a veces para traer juicio a la sociedad, a veces para traer arrepentimiento a la sociedad, a veces también para administrar la bondad. El Señor sabe por qué pone a las autoridades en cada lugar. Debemos ser confiados, debemos andar confiados que el gobierno humano, el gobierno que tenemos, no se le salió de las manos a Dios. Es parte de su orden para que esta sociedad funcione. Incluso, velo así, incluso un mal gobierno siempre es preferible a la anarquía. Si no hubiera gobierno, no podríamos ni siquiera estar reunidos aquí. Estarían todas las tiendas, todos como locos, pero hay un gobierno que nos permite que nos podamos reunir. Ahora, no significa que debamos taparnos los ojos y hacer como si nada pasara. Más bien significa que en medio de la maldad que aún hay en las autoridades, Dios mantiene un orden para existir. Y que Dios nos permite en ese orden cumplir el propósito, como lo que estamos haciendo aquí. Sí, nuestro gobierno en México no es perfecto, pero nos da la libertad de expresión, nos permite la libertad de reunión. Y gracias a Dios por ello. Tiene muchas cosas deficientes, sí, y no soy pro ningún partido, pero cuando entiendo Dios, tú pusiste a la presidenta, dale sabiduría y danos a nosotros la capacidad de poder someternos, porque sabemos que tú la pusiste. Ahora, si algún día la autoridad humana intenta imponer su voluntad e ir en contra de nuestra palabra, la palabra de Dios, y en estos casos donde el aborto, las parejas del mismo sexo, este tipo de agendas empiezan a permear, de modo que obliguen a las iglesias a hacer a un lado la palabra por ideologías, la palabra de Dios nos lleva a que es necesario obedecer primero a Dios antes que los hombres. Y en ese punto sí podemos obedecer a Dios y desobedecer al hombre. Y lo vemos en la vida de Daniel. Daniel tenía que comer la comida de Nabucodonosor. Y él que hizo se resistió. Y Dios respaldó esa decisión. Así que si los mandamientos del rey no son contrarios a lo que la palabra de Dios dice, tú y yo estamos llamados, como dice en este verso 2, a guardar el mandamiento del rey. Verso 3, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Lo que está diciendo es, no trates de evitar cumplir tu deber, ni te enredes en cosas corruptas, porque el rey, porque el gobierno tiene la autoridad, como dice aquí, de hacer lo que él quiere. La autoridad está diseñada para castigar a los que violan la ley, pero sabemos que esto no siempre ocurre. Por eso el hombre sabio debe considerar con cuidado cuál es la mejor acción en cada situación particular. Dice aquí este verso, no te apresures a irte de su presencia, no trates de darle la vuelta, porque no te conviene. Verso 4, pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? Esta es una razón por la cual deberíamos de considerar obedecer las leyes, porque el rey tiene el sartén por el mango, sus órdenes tienen el respaldo de su poder, y aunque use su poder de manera injusta, el reconocer que tiene el poder nos lleva a conducirnos con prudencia, a buscar hacer las cosas bien. Hay sabiduría en esto. Hermano, si tú estás tratando de verle la cara al gobierno porque es malo y corrupto y no se merece mis impuestos, no olvides que también ellos tienen el poder de castigar. Y es mejor conducirse con prudencia y hacer las cosas. Es sabiduría de Dios. Te está diciendo, haz las cosas bien. Romanos 13, versículo 3 y 4. No lo leímos hace ratito, pero aquí dice, porque los magistrados no están para infundir temor. Dios no los puso para que te tengan como ratita acorralada. Dice, no están para que te den miedo. El Señor puso a los magistrados con una razón. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Están ahí para hacer un bien para ti, pero si haces lo malo, pues sí teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Esta es una advertencia para alguien que quizás está pensando hacer algo incorrecto. Si el gobierno te cacha o si la autoridad observa lo que hiciste, pues vas a tener una consecuencia, es lo que está diciendo aquí.
No están puestas para castigarte, están puestas para poner orden. Y dice aquí, para ser un servidor de Dios para tu bien. Por eso el llamado que está haciendo aquí el Señor con estos versos de Salomón. Y dices tú, pero es que la autoridad es injusta, no se lo merece. Coincido contigo. Pero la sabiduría humana sobrepasa la sabiduría. La sabiduría de Dios sobrepasa la sabiduría humana. Versos 5 y 6. El que guarda el mandamiento no experimentará el mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Lo que nos está diciendo es que la sabiduría divina que el Señor nos está mostrando tiene que ver con discernimiento prudente, que evalúa las circunstancias y responde con inteligencia y con justicia. Dice aquí en otra versión, los sabios encontrarán el momento y la forma de hacerlo correcto. Pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora estamos conscientes que a pesar de nuestra prudencia, las cosas no siempre salen como esperamos. A pesar de yo haber seguido lo que el gobierno dice, a pesar de haber seguido lo que tenía que hacer, pues no salió como esperaba, salió todo mal. Entonces hay un segundo consejo sabio para esto. Versículo 7. Pues no sabe lo que ha de hacer y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Este verso lo que nos está recordando una verdad inalterable. No sabemos el futuro. No sabemos cómo suceden las cosas o cómo van a suceder. Y esa es una cosa que necesitamos constantemente estar recordando. La NTV lo traduce así. ¿Cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? El corazón del hombre sabio puede discernir tiempo y juicio, pero ciertamente no lo sabe a la perfección. Este es un punto de partida para lo que vamos a ver más adelante. Versículo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Una vez que tú sabes que no puedes controlar el futuro, que no sabes cómo van a suceder las cosas, Salomón nos abre una categoría de algo que tú y yo no podemos controlar, la vida y el día que morimos. Absolutamente nadie aquí puede controlar el día que va a morir, a menos de que cometa el pecado de suicidio, pero de otra manera, naturalmente, no hay forma que tú sepas qué día es el que el Señor tomará tu espíritu. Así que es una verdad, Dios nos diseñó con un instinto de supervivencia que hace que no te cruces la calle cuando están pasando los coches, pero ese instinto de supervivencia para preservar la vida y no morir no te da un control para saber cuándo es el último día que estás en esta tierra. Entonces Salomón está diciendo, no hay hombre que tenga ese poder, no hay ni siquiera armas que puedan pelear esta guerra, no hay forma, ni la impiedad librará al que la posee. Y el lunes pasado vimos las noticias y escuchamos sobre lo que pasó en Colombia. Muchos pensaron que sería un lunes cualquiera, 7 de la mañana, hora de ir a la escuela, al trabajo, lograr la meta del día. Bastó que Dios permitiera que una placa tectónica se rompiera para mostrar qué tan frágiles somos, qué tan frágil es la vida del hombre y cómo los planes que estos hombres habían hecho quizás el domingo antes terminaron completamente inalcanzables. La sabiduría humana frustrada por no poder controlar su vida cuestiona por qué Dios permite estas cosas. La sabiduría de Dios reconoce que aún en este tipo de catástrofes, Dios sigue siendo soberano y nos enseña a vivir con humildad y dependencia, reconociendo que Dios es el que tiene el control de nuestros días. Dios tiene el control y tiempo y juicio sobre lo que pasa en esta tierra. Cuando suceden catástrofes y cosas así, Dios te permite recordar que la vida es frágil. Y esto pega al orgullo, porque tú y yo podemos tener un buen de planes, pero dice el Señor en la parábola, necio, ¿no sabes que en la noche vienen a pedir tu alma? Nadie puede controlar sus días aquí, dice Salomón. Nadie puede garantizar una vida extendida.
Ni los cristianos pueden negociar esto con Dios, porque el evangelio con filtros te vende la idea de que si honras a tu padre y a tu madre, tus días se alargarán. Y sí, está en la palabra de Dios. Pero ¿cómo explicamos entonces la muerte de Jim Elliot, aquel evangelista que murió a los 28 años predicando el evangelio en la zona de Ecuador, asesinado por estos hombres a los 28 años? ¿Y cómo explicamos que Joseph Stalin, este dictador de Rusia, de la Unión Soviética, muere a los 74 años? ¿Cómo lo explicas? Nuestros días no están en nuestras manos. Y aunque a veces tratamos de adueñarnos de esas promesas que están en el Antiguo Testamento y decir, Señor, yo estoy obedeciendo a mis padres, quiero vivir 100 años, quiero que me den mi centenario de que llegué hasta los 100. La vida no está en tus manos. Nuestros días están en manos de un Dios soberano y Él decide si a los 28 años Jim Elliot cumplió el propósito por el cual nació. Gloria a Dios. Él es soberano. La sabiduría de Dios nos lleva a reconocer esto, como el salmista lo dice en el Salmo 31, 14 y 15. Acompáñame allá. Es un salmo precioso. El salmista reconoce algo increíble que tú y yo deberíamos de reconocer cuando tenemos correctamente el entendimiento que estamos en manos de un Dios soberano. Salmo 31, 14 y 15 dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Hermanos, recordar esto es maravilloso cada vez que tienes ansiedad sobre el control de tu vida. En tu mano están mis tiempos. El control de tu vida está en manos de un Dios soberano. Y los eventos que suceden en tu vida es una fuente de esperanza de, no sé por qué pasa esto, pero mi vida está en tus manos. Nuestros días y los días de aquellos a quienes amamos están en manos de un Dios que es soberano y que es más grande que yo. Así que la confianza en su providencia nos permite enfrentar la incertidumbre con paz. Si yo estoy en manos de un Dios soberano, estas cosas inciertas las puedo atravesar con paz, sabiendo que en su soberanía y en su sabiduría infinita, Él ocupa todas las cosas para nuestro bien. Romanos 8:28. Nadie sabe lo que va a suceder mañana, pero podemos aceptar con mansedumbre lo que no podemos cambiar y no encontrarnos en necedad tratando de luchar contra un Dios soberano. Tristemente, muchos hombres se encuentran empeñados en arrebatarle el señorío y la soberanía a Dios. Muchos quieren que Dios sea un Dios domesticado, que se deje manipular, que se ajuste a mis deseos, a mi forma de ver la vida y que me haga la vida más predecible, porque no me encanta la idea de no saber qué va a pasar mañana. Por eso, esto es una ilusión peligrosa que algunos podrían tener. Necesitamos quitar ese filtro, hermano. Este filtro que muchos le pusieron a Dios para atraer gente a sus auditorios. Si has estado insistiendo y queriendo que Dios se adapte a tu voluntad, deja de hacerlo, deja de insistir. Duele, claro que duele, porque es un golpe a tu orgullo y a mi orgullo. Pero es el propósito. El propósito de estos versos es que nos frustremos por no tener el control. Pero su palabra no nos deja en el valle de la frustración. Su palabra nos muestra que la esperanza verdadera está en aquel quien sí tiene el control absoluto de las cosas. El salmista dijo, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Y cuando hablamos de mis tiempos, no solamente hablamos del día que morimos, también podemos hablar del control que Dios tiene en las cosas que vivimos. Versículo 9. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñoreará o se enseñorea del hombre para mal suyo. En este verso Salomón nos está recordando que ha reflexionado tanto en estas cosas que suceden en la tierra y ha visto cómo hay tiempos donde el hombre se enseñorea
de otro hombre para mal. Es decir, personas que tienen el poder, pero la usan para lastimarse unas a otras. Y con esa perspectiva nos lleva a observar el contraste entre el malo, entre el malvado y el justo. Las desigualdades que se ven debajo del sol. Este verso es, a partir del 10, es difícil de entender, explicar, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a hacer bien, van a ver. Asimismo, he visto a los inicuos, en otras versiones es a los impíos, a los malvados, sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad y no es sorprendente para nosotros. Esta es una de las paradojas de la vida que pueden ser más agrias en esta vida debajo del sol, cuando vemos hombres malvados que se salen con la suya, que se mueren y que hasta son conmemorados. Son recordados como hombres honorables y dices, ¿neta? Es interesante que algunos hombres al morir automáticamente se hacen santos. Un buen padre, fue un buen padre. Y los hijos así de, ¿no viviste con él? Fue un buen hijo, dicen. Fue un buen ciudadano. Por quienes dan palabras de ánimo en el sepelio, olvidando que pues hizo también fechorías. Y uno se queda así como en serio, pero lo mismo lo vemos en la historia de México. Hay personas que idolatran a Porfirio Díaz, y si tú lo haces, no va contra ti. También creo que hizo muy buenas cosas, pero hay gente que dice, no, es que Porfirio Díaz y tal, sí, pero también reprimió a campesinos y también trajo mucho dolor a familias del campo. Sí, nos dio un ferrocarril, nos dio muchas cosas, pero a veces olvidamos las cosas malas y exaltamos e idolatramos, ¿no? Los libros de historia alaban siempre al ganador, pero no vemos la historia completa. ¿Por qué suceden estas cosas? La respuesta está en el verso 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Sí, hay injusticias que no se terminan pagando en esta tierra. Y parecería que Dios se tarda. Es que ¿por qué no hiciste justicia a Dios? ¿Por qué dejaste que se muriera y no pagara lo que tenía que pagar? No te preocupes. A todos nos va a llegar un juicio. Cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que, pues entonces no hay peligro para cometer más maldades. Esto lo piensa cualquier ser humano sin Dios. Y esto lo conocemos muy bien en México porque se llama impunidad. La impunidad que otros hacen incentiva a los delincuentes a seguir delinquiendo. ¿Por qué? Porque pueden hacerlo. Y la pregunta natural es, ¿por qué Dios y las autoridades no ejecutan sentencia en esta vida? ¿Por qué Dios permite que los malos se salgan con la suya en esta vida y no manda al infierno de una vez a los pecadores? Esta es una pregunta muy lógica en sabiduría humana. Querer la justicia inmediatamente cuando se trata de otros, pero cuando se trata de ti, bueno, sé misericordioso, Señor. Cuando vemos las cosas como Salomón, solo desde la perspectiva terrenal, nuestro concepto de justicia está influenciado por nuestra conveniencia o nuestro deseo de ver justicia. Queremos que sea pronta, queremos que la maldad se cobre rápido, pero la maldad de otros. Pero la sabiduría de Dios, que es locura para los hombres, nos lleva a descansar en un atributo que el salmista también tenía muy presente sobre la misericordia de Dios. Salmo 145:8 dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Señor, sé lento para la ira conmigo, grande en misericordia, pero para el resto no. Al otro, cóbrale de inmediato. Pero Dios a veces retrasa su juicio hacia las personas por misericordia. Y necesitamos sabiduría para descansar en ello también. Si Dios no fuera lento para la ira, Saulo no hubiera tenido la oportunidad de ser el Pablo que llevó el Evangelio a toda Europa y a toda Asia. Las cosas en este mundo no siempre resultan de inmediato como nosotros queremos, pero esto no significa que no vayan a suceder. Esta anomalía nos resulta incomprensible, pero no significa que el impío se va a salir con la suya. Aunque viva muchos años más, y viva más que los creyentes, y parece que hay impunidad, algún día tendrá que comparecer ante el Tribunal Supremo de nuestro Dios.
Sabiduría hay, hermano, en dejar que la justicia esté ejecutada por un Dios que es completamente justo. Verso 12 y 13. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Aunque una persona peque 100 veces y siga gozando de muchos años, dice aquí Salomón, yo sé que les irá mejor a los que temen a Dios. A pesar de que no vivan tanto, sé que les irá mejor a los que temen a Dios. A pesar de que no tengan tantas riquezas, sé que le irá mejor a los que temen a Dios. Esta es una confianza que nace del temor de Dios. La sabiduría divina que va poniendo en nuestras mentes. Es importante que el Señor renueve nuestro entendimiento sobre lo que es mejor. Es necesario evaluar quién define la palabra mejor en tu corazón, en tu expectativa. ¿Quién lo define? ¿El mundo o la palabra de Dios? Porque el mundo te dice que lo mejor es una vida larga, llena de riquezas, llena de poder, llena de fama, llena de salud, reconocimiento, alabanza y elogios para tu vida. Pero esto solo es una ilusión, porque aún teniéndolo todo, ya lo vimos en los capítulos anteriores, hay gente que no lo puede disfrutar. Y entonces el mejor ya no es tan mejor. El mejor del mundo queda completamente vacío. Pero el mejor concepto para el creyente está en la palabra de Dios. Para poder vivir en plenitud cumpliendo el propósito por el cual Dios te ha dado una vida. Ir mejor, según lo que nos dice Dios, es que aunque sean pocos años, aunque sea en escasez, aunque sea en tribulación, aunque sea en enfermedad, si fueron con propósito y llenos de Él, son más valiosos que muchos años vacío y separado de Él. Esto es interesante porque no, yo no quiero vivir esto, no. Pero aún si te tocara vivirlo, hermano, es mejor si vas acompañado de Él. Los días de los hombres que están alejados de Dios son como sombra, dice aquí Salomón. Aunque sean muchos días, ni siquiera los disfrutan. Están vacíos, no les encuentran sentido. Por eso es importante recordar que hay una solución, hermano. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se ha acercado por medio de Cristo al hombre para restaurar nuestra relación rota con Él y que tus días no sean días de sombra, que sean días de luz, día con sentido. Así que ahora Salomón nos va a seguir expresando otras cosas que carecen de sentido en un mundo separado de Dios y sin la perspectiva eterna de por qué sucede, en versos 14 y 15. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y que hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. En otra versión dice, a las personas buenas se les suele tratar como si fueran malvadas, y a las malvadas como si fueran buenas. No puedo juzgar a Salomón por decir esto, porque en algún punto yo también lo he pensado. Sin la mente de Cristo he cuestionado esto. ¿Por qué, Dios? Es injusto. ¿Por qué lo permites? ¿No tiene sentido que aquel que roba, que tranza y sí avanza? Y el que hace las cosas bien, pues ahí vamos. Y no podemos y vemos poquito y de poquito y de poquito. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permites esto? No tiene sentido. Podríamos pensar como Salomón. Pero cuando tenemos un concepto limitado de Dios, lo conceptualizamos con pensamientos humanos, al grado de, como te decía, hacer que Dios esté sujeto a mis deseos, a mis tiempos y a mis juicios. Si yo me porto bien, me tiene que ir bien. Pero tenemos un problema con esto, con esta doctrina o este evangelio con filtro. Si Dios fuera así, ¿cómo explicamos la vida de José el soñador vendido por sus hermanos como esclavo? Si fuera así, ¿cómo explicamos la muerte de Esteban? Apedreado, un hombre temeroso de Dios que en lugar de recibir flores recibió piedras.
¿Cómo explicamos la persecución de los apóstoles? ¿Cómo explicamos a los primeros creyentes siendo despedidos de sus empleos, despojados de sus propiedades? ¿Cómo explicamos eso con un evangelio con filtro? De que las cosas buenas solo le tienen que pasar a la gente que es buena y las malas a la gente que es mala. ¿Cómo lo explicamos? Hermano, necesitamos quitarle el filtro de karma que le hemos puesto a nuestro cristianismo. De lo contrario te vas a encontrar frustrado y sin esperanza. Los cristianos no creemos en el karma. Recibes lo que haces. Haces bien, recibes bien. Haces mal, recibes mal. Ese filtro de karma es contrario a la soberanía de Dios. Dios en su plan soberano para con sus hijos permite que cosas buenas y cosas malas le sucedan a ambos. Porque a través de las cosas malas Él tiene un propósito. Perfecciona nuestra imagen, nuestra vida a la imagen de Cristo. Es decir, talla tu carácter, talla tu vida a la imagen de Cristo. Y cuando eso sucede, como Salomón lo decía en unos versos antes, sabemos que tanto el día del bien como el día de la aflicción, ambos provienen de Dios. Y nos ayuda a crecer en confianza, a creer, a ser humildes, aplastando nuestro orgullo muchas veces, pero nos pone en total dependencia de Dios. Y en eso Dios está cumpliendo su plan. Hermano, si estás pasando hoy un día de aflicción, pero estás seguro que estás en Cristo, estás seguro que Él está en tu barca, estás seguro que estás caminando con Él, permite ver cómo el carácter de Cristo está creciendo en ti y aunque no cambien las circunstancias, aunque la tormenta siga con todo, observa cómo el que está cambiando eres tú. Eso es lo que sucede con el justo. Estamos seguros que nuestra recompensa no está en las circunstancias, está en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, porque nuestra recompensa no está prometida en esta tierra, está prometida en los cielos, junto con Cristo, en su presencia. Y a diferencia de lo que ve Salomón, con la sabiduría de Dios comprendemos que todo lo que el Señor permite que vivamos en esta tierra sí tiene sentido, sí tiene sentido. Verso 15, por tanto, alabé yo la alegría porque no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Salomón vuelve a traer la misma sugerencia que nos ha hecho en otros capítulos anteriores. Disfruta del bien presente. De este modo, el hombre tendrá algo de felicidad con el arduo trabajo que tiene en esta vida. Y esto no es un llamado, hermano, a disfrutar las cosas como un premio de consolación, como pues ya no te queda nada, pues ya disfruta lo que tienes. Sería tristísimo verlo así. El llamado es a dejar las cosas no controlables de esta vida en manos de Dios. Lo que tú no puedes controlar, déjaselo a Él. Y disfruta de lo que sí está en tus manos, de lo que Él ya ha puesto en tus manos. Él hará justicia en su tiempo, Él pedirá rendición de cuentas a quienes ha puesto en autoridad, Él pedirá a todo hombre que dé razón de su decisión y de su vida en su tiempo. Así que si tenemos esta sabiduría, podemos descansar en esto. ¿Y para qué amargar el sabor de las cosas buenas que el Señor hoy sí te permite tener? La alegría, hermano, no es una negación de los problemas de la vida, no es lo que está presentando Salomón, sino un reconocimiento de que Dios en su gracia nos ha dado momentos y cosas para disfrutar, incluso en medio del caos. Uno de los atributos del fruto del Espíritu es amor. ¿Y cuál es el segundo? ¿Cómo puede el hombre tener gozo cuando hay una enfermedad? ¿Cómo puede el hombre tener gozo cuando hay escasez? Humanamente no es posible. Por eso es un fruto de su espíritu. La alegría del hombre está basado en circunstancias. El gozo, la alegría del Señor está basado en el carácter que desarrolla el Señor en nosotros. Finalmente, verso 16, Salomón nos dice: yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque
hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Salomón está concluyendo y nos está recordando que ha dedicado mucho tiempo en observar la vida de las personas que tanto se afanan al grado que ni descansan. Y versículo 17 nos dice, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje, el hombre buscándola no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Y esta es la conclusión que observó Salomón. Nadie puede descubrir y alcanzar y comprender cómo Dios obra en la vida de los hombres en esta tierra. Nadie. Entonces, si nadie lo puede hacer, ni el mismo Salomón, con tanta sabiduría y con tanto tiempo que tenía para estar observando, pudo llegar a un destino concluyente de que, ¿por qué Dios hace las cosas como las hace? ¿Qué necesidad habría en nosotros querer de tratar de pedirle explicaciones a Dios de por qué estás haciendo las cosas así? Aún las personas más sabias no pueden entender los caminos de Dios, es lo que está diciendo. Mientras más rápido tú y yo aceptemos esta realidad, mejor será para tu salud mental y espiritual. Nos hacemos necios tratando de encontrarle explicación a todo y razón a todo lo que Dios hace. Y como no le encontramos, entonces ¿qué hacemos? Le ponemos un filtro para que se vea más bonita, porque no lo puedo explicar. ¿Esto puede decepcionarnos? Definitivamente sí, no nos gusta porque queremos tener respuesta para todo. Nos gusta encontrar explicación concluyente para todo, pero cuando nos encontramos con este límite, claro que nos frustra no saber todo lo que Dios está haciendo detrás de ese gran telar. A veces has visto los telares, ¿no? Los que a lo mejor saben esta técnica de tejido, la parte de atrás de los telares, ¿cómo se ve? Caótica. Y la parte de enfrente, preciosa, tiene una imagen. Y a veces así Dios obra. Hay un caos en esta parte de la vida, pero tiene un propósito para la eternidad. Y puedes descansar en eso. Sus juicios son insondables y sus caminos inescrutables, dice la palabra de Dios. El Señor mismo en su palabra nos lleva a confiar en lo que Él está haciendo. Y acompáñame por último a Jeremías 29, 11 al 14, para que descanses en esta verdad que Dios revela en su palabra. Jeremías 29, 11 y 14 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Entonces me invocarás y vendrás y orarás a mí, y yo te oiré, y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón, y seré hallado por ti, dice Jehová. Y haré volver tu cautividad, y te reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde te arrojé, dice Jehová, y te haré volver al lugar de donde te hice llevar. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Quiero concluir con esto, hermanos. Es de sabios aceptar nuestras limitaciones y descansar confiados en que Él sí sabe con certeza hacia dónde está llevando nuestra vida. Él es un Dios bueno, Él es un Dios sabio, es un Dios santo y justo. Y estas verdades las demostró de una forma extraordinaria en la cruz del Calvario. Morir en una cruz sería el plan menos pensado para cualquiera que quiera rescatar a alguien de la muerte. Es absurdo. ¿Qué tiene de sabio morir? ¿Qué tiene de sabio enviar un hijo? ¿Qué tiene de sabio el Gólgota? Pero la cruz es la manifestación más clara de la sabiduría de Dios. Necedad para nosotros, pero poder para salvación de Dios. Sus pensamientos son más grandes que los míos.
No necesitamos ponerles filtro a sus pensamientos. Tratar de entenderlos con filtro solo terminaríamos distorsionando la verdad de Dios. Hay muchas cosas que no entendemos sobre el modo que Dios obra, pero las que sí entendemos son suficientes. Escucha esto, hermano. Son suficientes para descansar confiados en su soberanía y en su sabia voluntad. ¿Me acompañas a orar? Te damos gracias, Dios, por permitirnos ver hoy tu soberanía, tu sabiduría y tu santidad, tu justicia, tu poder eterno, tu magnificencia, tu omnisciencia y todos los atributos que pudimos hoy mencionar, Señor, en esta palabra. Gracias te damos porque tú vas renovando nuestro entendimiento con tu palabra, de manera que podamos ser transformados, como dice Romanos 12:2. Padre, ayúdanos a poder ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para poder cumplir